Un proceso es el conjunto de transformaciones que experimenta un sistema cuando pasa de un estado de equilibrio a otro. Un estado termodinámico queda definido por variables macroscópicas como la presión, el volumen, temperatura y la energía interna. Cuando una o varias de estas variables cambian, decimos que el sistema atraviesa un proceso termodinámico. Dicho proceso describe cómo el sistema evoluciona desde un estado inicial hasta un estado final a través de posibles estados intermedios. Durante este cambio, el sistema intercambia energía con el entorno en forma de calor o trabajo. Esta interacción, junto con la trayectoria seguida por las variables de estado, es lo que caracteriza a cada proceso. Tipos de procesos. En termodinámica tenemos 4 tipos de procesos, los cuales son: proceso isocórico. Es un tipo de proceso termodinámico en el cual el volumen de la sustancia se mantiene constante. Esto quiere decir que no implica un trabajo presión-volumen, ya que este se define como incremento de W igual a P por incremento de V, donde P es la presión. Proceso isobárico. En este proceso la presión se mantiene constante. En él, el calor transferido a presión constante está relacionado con el resto de variables. Su fórmula es incremento de Q igual a incremento de U más P por incremento de V. Proceso isotérmico. En este proceso podemos encontrar que la temperatura se mantiene constante, en el cual su fórmula es trabajo realizado igual a número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura constante en Kelvin por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Por último, tenemos el proceso adiabático. Es aquel proceso en el cual el sistema, generalmente un fluido que realiza un trabajo, no intercambia calor con su entorno. Se le conoce también como proceso isentrópico a un proceso adiabático que es reversible. Su fórmula es presión por volumen a la gamma es igual a constante. Un proceso isobárico es una transformación termodinámica que ocurre a presión constante. En este proceso el volumen y la temperatura del sistema pueden variar y se caracteriza por agregar calor y aumentar la energía. Esto genera trabajo. Bueno, se expresa como W, trabajo, igual a presión por delta volumen. O sería también presión por volumen 2 menos volumen 1. Como podemos observar, pues ahí en la gráfica tenemos sobre el eje Y presión y sobre el eje X volumen. Y nos indica que pues es una presión constante y el volumen puede variar. Un claro ejemplo de esto es un globo aerostático. En el globo aerostático tenemos lo que es el calor, el volumen 1, la temperatura 1, la presión y los volúmenes internos, obviamente. Pues bueno, aquí podemos observar que tenemos el calor es igual a los volúmenes más el trabajo. Y la presión del volumen, presión-volumen, es igual a número de moles más la temperatura 1 por la temperatura 1. Y pues ahí podemos observar que, o sea, con una cierta cantidad de número de moles, ejerciendo una temperatura o calor, por así decirlo, podríamos suponer que el gas, tomemos el aire como el gas, una vez al ejercer la temperatura, pues conforme va a ir calentándose las moléculas se empiezan a dispersar un poco más, lo que hace que el globo se infle y empiece a elevarse. Esto por el cambio de temperatura, que ya no sería temperatura 1, sino temperatura 2, y los volúmenes empiezan a aumentar. Pero este principio se cumple porque tenemos la misma cantidad de número de moles y es la misma presión. Entonces, bueno, no la misma presión, me refiero a que es la presión constante, pero es el mismo número de moles. Y despejando la fórmula nos queda como presión sobre el número de moles. Esto es igual a temperatura 1 y sobre volumen 1. Y esto se cumple porque es igual a la temperatura 1 sobre volumen 1 nos da el igual a la temperatura 2 sobre el volumen 2, que se está cumpliendo al principio, ya que esto pues es un proceso isobárico
el cual al agregar temperatura o más calor, las moléculas del aire empiezan a expandirse porque es un gas. Entonces, esto nos genera trabajo. La importancia del proceso isobárico dentro de la olla de presión es una herramienta esencial dentro de la cocina, ya que se encuentran beneficios prácticos y seguros que brindan durante la cocción de los alimentos. Todo esto es gracias al proceso isobárico, el cual desempeña un trabajo en equipo con la olla de presión, gracias a la válvula reguladora. La presión dentro del recipiente se mantiene constante, el cual va a evitar que existan accidentes por una acumulación excesiva de vapor. Gracias a que este control nos va a permitir que cuando se use la olla de presión sea confiable y sea útil para la cocina. Además de que tiene una presión constante, nos permite alcanzar temperaturas altas que superan los 100 grados Celsius. Gracias a esto, la cocción de alimentos se acelera. Así podemos ahorrar demasiado tiempo al preparar los alimentos, ya que comúnmente suelen tardarse en cocer. A la vez de que se reduce el tiempo de cocción, también se disminuye el consumo de gas y electricidad, por lo que representa un ahorro de energía y de dinero para las familias. Este proceso nos va a permitir una cocción uniforme, así como una mejor textura y sabor de alimentos. El proceso isobárico en la olla de presión es esencial porque asegura seguridad, rapidez, eficiente y mejor calidad de los alimentos. Como se había mencionado anteriormente, un proceso isobárico es aquel en el que la presión se mantiene constante, mientras que el volumen y la temperatura del sistema cambian. Un ejemplo de la vida cotidiana ocurre al hervir agua en una olla abierta. En esta situación, la presión de dentro de la olla se mantiene igual, ya que es la presión atmosférica, ya que tenemos la olla abierta. En el recipiente, el vapor escapa libremente. Después de esto, al seguir aumentando la temperatura, llega hasta el punto de ebullición. Ahí el agua se empieza a transformar en vapor. Durante el proceso, la presión no varía, pero el volumen del vapor generado aumenta considerablemente. Mientras el calor sigue aumentando, la temperatura ya no, sino que se emplea en cambiar de fase, o sea que el líquido se va a cambiar en gas. Se podría decir también que si la olla estuviera con tapa, lo que generaría el aumento de volumen del gas es que la tapa comenzará a moverse, ya que pues necesita un mayor espacio para poder ser liberado. Y por lo mismo ocurre con el aumento de calor, lo que hace que la temperatura ya no cambie, se mantenga constante, pero la presión adentro sigue aumentando, ya que pues no se libera el gas que está ahí. En conclusión, el estudio de los procesos termodinámicos es fundamental para comprender cómo el sistema evoluciona y cómo interactúan en su entorno. Lo cual resulta esencial en la física, en la química y en la ingeniería. En termodinámica, un proceso representa la transformación que experimenta un sistema al pasar de un estado inicial a uno final, modificando variables como la presión, el volumen, la temperatura o la energía interna. Durante estos cambios, el sistema intercambia energía con el entorno en forma de calor o trabajo, lo que caracteriza a cada tipo de procesos. Los procesos se clasifican según la variable que permanece constante. Isobáricos son las presiones que son constantes. Isocáricos son, o más bien es, el volumen constante. Isotérmicos es la temperatura constante y los diabáticos, estos no contienen intercambios de calor. Un ejemplo de esto es el proceso isocórico, donde el volumen no varía, por lo cual no se realiza trabajo, sino se coloca como presión-volumen.